el dato clave para analizar la economía argentina, por supuesto, sigue siendo el de las reservas del Banco Central. ¿Por qué? Bueno, porque por distintos motivos esas proyecciones acerca de qué va a pasar con las reservas cada vez se vuelven más negativas. Hoy, como venimos contando, es el precio de la soja que sigue a la baja, está en su nivel más bajo casi en 20 años y por supuesto eso genera muy malas perspectivas, considerando sobre todo lo que tiene por delante la Argentina, los compromisos tanto para este año como para el comienzo del año próximo en materia de deuda. Al mismo tiempo hay otras opciones, ahora las vamos a analizar, para recibir fondos frescos que definitivamente tampoco ofrecen un panorama halagüeño para la Argentina. Vamos a conversar de esto con Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, quien nos va a ayudar un poco a analizar esta cuestión tan clave para el análisis de lo que es hoy el panorama macro de la Argentina. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Un gusto. Buenos días. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, en primer lugar, me gustaría empezar por lo más coyuntural, el precio de la soja que se viene desplomando. ¿Qué pasa con eso y sobre todo qué impacto tiene en el corto plazo? Bueno, el proceso de caída del precio de la soja ha sido extraordinariamente fuerte en el último mes, pero si lo comparamos con el año pasado ya tenemos 30% abajo. Digamos, ese deterioro tiene graves consecuencias para la economía argentina, como sabemos, cuando está el precio de la soja más firme en el mercado internacional. La Argentina tiene alguna especie de periodo de bonanza. En general han coincidido con episodios de gobiernos más populistas y entonces, bueno, en muchos lados se habla de que hay una soja que actúa en contra digamos, de los periodos en los que los gobiernos tratan de acomodar. Se dice que la soja es peronista, La soja es concretamente eso. peronista, exactamente. Entonces, bueno, hoy por hoy tenemos un problema, digamos, de caída de precios que nos pega por dos lados. Nos está pegando por el lado de la acumulación de stock de reservas, o nos podría llegar a pegar por el lado de la acumulación de stock de reservas, y también por el lado de la recaudación fiscal. O sea, una caída de esta magnitud en el precio de la soja, una cosecha normal, implica 5.000 millones de dólares menos de venta de dólares Claro. del complejo sojero, y son 1.700 millones de dólares menos de recaudación de derechos de exportación, que para hacerlo comparativo, digamos, tiene una repercusión similar a lo que el gobierno está esperando recaudar por el blanqueo. Con lo cual, este proceso de caída prácticamente, digamos, compensa lo que hoy por hoy se prevé que el gobierno puede recaudar por el blanqueo. Esto como impacto directo. Sabemos el rol dinamizador del agro en el interior del país, con efectos sobre Mm. los poblados, sobre el consumo en esos sectores, con lo cual Más allá de las trae como... reservas, tiene un impacto en la actividad también, por Sí, supuesto. totalmente, porque tiene un efecto de derrame muy, muy significativo, que es muy positivo cuando los precios ayudan, y Claro. ahora en este contexto sería, por el contrario, muy negativo. Bien. Ahora, Así que, Pablo, bueno, todo el escenario hoy gira alrededor de las reservas. ¿Qué va a hacer el Banco Central con sus reservas? Y al margen del escenario ideal, que sería que la soja estuviera muy alta y la Argentina exportara mucho, ¿qué pasa con el resto de las opciones? Se habla de préstamo repo, se habla de un acuerdo con el Fondo Monetario. Y también se habla de, bueno, del blanqueo de capitales, ¿no? Sobre todo como distintos factores, distintos drivers que pueden generar una mayor cantidad de reservas en el corto plazo. sí, a ver, en realidad el stock de reservas no se recupera porque el gobierno ha decidido anclar el tipo de cambio, atrasar el tipo de cambio y generar un esquema relativamente poco sostenible a lo largo del tiempo, en el cual las reservas tienden a no recuperarse. Cuando tuvo un tipo de cambio relativamente mejor, el gobierno consiguió pasar de 11.000 millones de dólares de reservas negativas a prácticamente cero, o 2.000 y pico de millones, depende de la metodología, negativas
depende de la metodología que se use. Aquí el problema es que el esquema elegido por el gobierno para tratar de estabilizar la economía ha producido un atraso cambiario que genera una pérdida persistente del stock de reservas, con brecha, además, y con una decisión del gobierno de intervenir sobre la brecha, esa acumulación de reservas se hace cada vez más compleja. Entonces, se empiezan a buscar alternativas, que en algún punto los podríamos denominar atajos, para tratar de recomponerlas a costa de un aumento, digamos, del endeudamiento. Lo que pueda provenir, digamos, del blanqueo es algo relativamente positivo, pues sería un ingreso de capitales a la economía argentina en forma, digamos, normal, natural, porque hay una repatriación de fondos. Nosotros vemos que eso va a ser un poco complejo de lograr, porque más bien hay una predisposición de quienes tienen activos en el exterior en pagar la multa por el blanqueo y no tanto de repatriar esos fondos. Ahora bien, luego tienen otras alternativas, que es esto de gestionar un ripo. La Ahora, realidad es que... perdóname, Pablo, que te Sí, sí. interrumpo. ¿Tiene alguna previsión de cuántos dólares podrían entrar por el blanqueo? En el gobierno hay mucha apuesta hacia el blanqueo más retail, más minorista, de aquellos que pueden blanquear dinero en efectivo antes del 30 de septiembre, pagando multa cero. ¿Tiene alguna proyección en ese sentido? Mira, nosotros estamos manejando cifras que van alrededor de los 20 a 30 mil millones de dólares que podría haber de masa Total. total de blanqueo. Sí. No creemos que haya mucho más que una porción muy, muy pequeña de esos 20, 25 mil millones de dólares que pueda haber de retails que específicamente son los que probablemente ingresen esos fondos a la economía. Podemos hablar de 1.500, 2.000 millones de dólares, pero no mucho más allá de eso, por lo menos por lo que estamos viendo en estas instancias preliminares. A medida que vaya pasando el tiempo veremos qué pasa, porque también ha habido bastante controversia con las reglamentaciones y demás, y que han traído algún grado de, digamos, de demora. Tampoco podemos descartar que el gobierno, en vista de estas cosas, prolongue el periodo para presentar el blanqueo a tasa cero, digamos. Claro. Pero no esperamos un gran flujo de fondos de minoristas que se inyecten a la economía para que eso resulte como un factor, digamos, Claro. que implique un cambio radical en la acumulación de reservas. Bien, y la Un otra poco, chance, decíamos, es un préstamo ripo. sí, ahí la realidad es que lo vemos, no lo vemos como algo que sea muy positivo, básicamente por el costo que implicaría el préstamo repo. Digamos, con las tasas que tiene Argentina hoy, entregar bonos en garantía para poder tomar un préstamo repo de 1.000 millones de dólares implicaría tener que emitir deuda por un valor nominal bastante significativo, dado que es a través de ese valor nominal que emita Argentina que digamos, quien te presta los dólares va a cobrar sus intereses por el préstamo repo que te dieron. La realidad es que mirando lo que pasó en 2017, 2018, el costo de los repos de aquella época fue significativamente muy alto, más cuando, digamos, a partir de un momento determinado, el riesgo país fue creciendo, donde cada vez tenías que poner más bonos en garantía y pagar más intereses para poder sostener el stock del repo que habías tomado. La realidad es que si Argentina está especulando con conseguir 1.000, 2.000 millones de dólares a través de un préstamo repo, que tampoco es un cambio muy significativo en la acumulación de reservas, comparado con lo que podría lograr Argentina si tuviera un tipo de cambio real normal a través de sus, digamos, mecanismos normales de acumulación de reservas, parece como que es también un atajo que busca evitar ordenar lo que todavía permanece desordenado. Bien, ahora, el ordenar también tiene límites, digamos, el gobierno está haciendo toda la tarea, por un lado, en lo monetario,
toda la tarea, por otro lado, en lo que tiene que ver con los precios relativos. Ahora, eso también tiene determinados límites en el sentido de que si el gobierno quisiera, por ejemplo, ajustar ahora las tarifas, todo lo que haría falta para normalizarlas al 100%, casi se volverían impagables, o digamos, ahí tendría una traba de tipo social. Bueno, claramente, Ujú, no, son, o sea, los mecanismos para ajustar las, digamos, las condiciones con las que la economía recibió el gobierno ujú, han logrado, digamos, un proceso de los primeros 6 meses del año que fue un ajuste exitoso ujú. con mejoras muy significativas y bueno, ahora estamos en un proceso en el cual hay ajustes que van a haber que hacer muchísimo más graduales, con mayor calidad de esos ajustes, en digamos, en el proceso de ordenamiento para adelante. Lo único que vemos Ujú. es que en todo lo que es el esquema cambiario, digamos, la decisión de utilizar como ancla para el programa el tipo de cambio está trayendo inconvenientes en la fortaleza financiera del Estado, que es la acumulación de divisas para responder digamos, a un posible salida de fondos Bien. por aumento del stock de pesos, para salir del cepo y demás, cosa que, bueno, evidentemente en este Ujú. contexto se hace cada vez más complejo, ¿no? Bien, ahora, desde ese punto de vista, Pablo, para los que tenemos algunos años, digo, el plan de Milei resultó no tan novedoso como se esperaba, más allá del discurso, más allá de la impronta política y personal del presidente, digamos, hay un plan de ajuste ortodoxo que tiene en el centro atrasar el tipo de cambio, digamos, en eso no hay tanta novedad, ya ha ocurrido otras veces. Bueno, sí, igual, a Ujú. ver, debemos señalar algo. Los planes, o sea, esto no es, o sea, nosotros no entendemos que esto no es el plan macroeconómico Ok. final. Esto es un proceso de estabilización de variables en las cuales el gobierno decidió utilizar como ancla de ese programa el ancla cambiaria. Los planes de estabilización, hay un estudio hecho por algunos colegas, los planes de estabilización exitosos. Los que más éxito han obtenido han sido los planes de estabilización que han utilizado el ancla cambiaria. Esos Ujú. fueron los más exitosos y lograron un 50% de éxito a lo largo del primer año de Ok. ejecución. Con lo cual, tomemos dimensión un poco de Ujú. como de esta condición, de estos límites que Bien. tienen los programas de estabilización. Otros utilizaron agregados monetarios y tuvieron menos éxito y demás, pero claramente es como si fuera en la caja de herramientas que tenemos para un plan de estabilización y bueno, tenemos ancla cambiaria, no difiere claramente de lo que hemos aprendido a lo largo Claro. de la historia argentina, pero tampoco hay demasiadas soluciones alternativas ni novedosas como para ejecutarlo. Lo que sí tiene además este plan de ancla cambiaria que se distingue un poco de varios planes anteriores es digamos, la contundencia del ajuste fiscal. Y en ese Ujú. contexto, bueno, le podemos dar un hándicap a favor al Bien. gobierno por lo que ha venido haciendo. Y Veremos si esa lo mantiene contundencia, hacia adelante, esa ¿no? contundencia la ve sostenible, digamos. El gobierno cree que puede llegar a fin de año con un esquema fiscal similar al que tenemos hoy, digamos, en cuanto al recorte de gastos y demás. Me parece que este año tiene como esa batalla relativamente ganada. Creo que es un gran desafío para el año que viene, porque el año que viene desaparece el impuesto país, porque mantener este tipo de cambio con este esquema puede llegar a traer problemas desde el punto de vista de la ecuación, por ejemplo, de mucha de la producción agropecuaria para el año que viene y puede traer problemas con la recaudación de derechos de exportación. O sea, hay muchísimos factores que el año que viene desaparecen, que este año fueron positivos para ese ajuste fiscal y que implican un gran desafío para el año 2025. No podemos decir ahora que este esquema actual fiscal Ujú. sea lo suficientemente sustentable pensando en 2025. Creemos que debería haber ya mismo una acción muchísimo más
profunda. Veremos lo que pasa cuando presenten el proyecto de presupuesto Ujú. el 15 de septiembre de Claro. este año, a ver cuáles son los condicionantes que cambian de aquí en adelante, porque la realidad es que el impuesto país ha significado un muy fuerte, o sea, Sí. tuvo muy fuerte impacto en las cuentas fiscales y además, bueno, también hay algunas cuestiones de Ujú. maquillaje contable que habrá que analizar con un Ujú. poco más de detenimiento Bien, para el con lo año que viene. cual, Pablo, en ese proyecto de ley de presupuesto, por ahí, ahí sí vamos a ver el plan. No ya este programa de estabilización, sino el verdadero plan Milei. Esperemos que sea Ujú. así. Bien, por último, mañana se conoce la inflación de julio. ¿Qué perspectivas tienen y sobre todo qué estás viendo en materia de inflación? Mirá, a ver, nosotros estamos esperando que, no hacemos relevamiento de precios, pero sí recibimos información de Ujú. varias fuentes que nos proveen de esos servicios. Nos estaba dando abajo de 4, pero cuando vimos el resultado de lo que fue el 5,1 de la ciudad de Buenos Aires, nos hizo repensar un poco toda la estimación que veníamos teniendo. En realidad estaríamos esperando que esté ahora alrededor de 4,2, 4,3 el dato de mañana. Puede sorprender positivamente, sí, Ujú. porque en principio teníamos medidas un poco más bajas, pero lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires nos hizo, digamos, la inflación tenga un leve escalón bajista. Podemos estar esperando con un promedio entre agosto y diciembre del 3,5%, pero no lo vemos mucho más abajo de eso, por lo menos por ahora, teniendo en cuenta que hay un montón de ajustes pendientes, Claro. tanto de tarifas como de recomposición de márgenes, Ujú. recomposición de salarios y demás. Con lo cual, esa recomposición pone un piso, por decirlo de algún modo, en cercano al 3,5 mensual de aquí hasta fin de año. Ese sería Por lo el menos, resumen. sí, por ahí, o sea, con una escalera descendente en donde Ujú. terminemos a fin de año en 3, creo que sería un éxito para el gobierno poder mostrar esto, Claro. independientemente de lo que se habla cuando se habla de inflación 2, 1. Tal vez la núcleo, que es la que ellos Ujú. más están haciendo, enfatizando hoy por hoy, pueda terminar debajo de 2, ¿no? Bien, perfecto, Pablo. Muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, gracias a vos, Fernando. Un Pablo abrazo. Repeto, jefe de Research de Aurum Valores, dando su parecer acerca